Bien, vamos a la al Evangelio de Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3. Y vamos a leer a partir del verso 13 hasta el verso 17. Evangelio de Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Evangelio capítulo 3, versos 13 al 17. Dice la Escritura: llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo, diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, o en quien me complací. Este es mi Hijo amado, en quien me complací. Quisiera que en esta tarde meditáramos sobre este párrafo, tomando como base, tomando como fundamento las palabras que el Señor habla después del bautismo de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Así que el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el Hijo de mi complacencia. ¿Qué es lo que hace que Dios se sienta satisfecho con Jesús? Ya en los primeros 2 capítulos, hermanos, nos damos cuenta que Mateo se esfuerza por demostrar que cada una de las cosas que pasan en la vida de Jesús, incluso la persecución, tienen que ver con un plan, con algo que Dios ha determinado para su Hijo. Ahora, incluso Mateo se esfuerza por demostrarnos que nada de lo que ha pasado en la vida del Señor Jesucristo ha sido algo que suceda sin antes haber sido anunciado por los profetas. Vemos la Escritura y nos encontramos que el apóstol Mateo, el apóstol Leví, dice: para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Hay 2 aspectos, hermanos, en los que nosotros nos damos cuenta que podemos notar la relación del Padre con Jesucristo y de Jesucristo con su Padre. Número 1, con que Dios guía para que todo lo que sucede en la vida de Jesús sea aquello que Él ha determinado de antemano. Ahora, esto es algo que sucede también en nuestra vida. En la carta que escribe Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, capítulo 2, se nos enseña que todas las cosas que suceden en nuestra vida han sido preordenadas por el Padre. Hemos sido salvos por su gracia, somos llamados a ser santificados por su gracia. Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, del 28 en adelante, nos enseña que todas las cosas que pasan en el creyente obran por un bien que Dios ha determinado. Efesios capítulo 2, verso 10 dice que las buenas obras que nosotros hacemos, de hecho, han sido determinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo que nos enseña que la vida del creyente está dirigida por Dios de una manera que incluso a veces ni siquiera nosotros notamos que lo que estamos viviendo es algo que Dios ha determinado para nosotros como creyentes. Pero más allá de esto, la Escritura nos enseña que la complacencia que Dios siente, que el Padre siente en el Hijo, no solamente está en que cada una de las cosas que han pasado en la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su aparición pública aquí, donde aproximadamente Jesús tiene 30 años de edad y va para ser bautizado, cada una de esas situaciones son parte del propósito que Dios tiene para él. No solamente eso, también nos enseña que la complacencia que Dios siente en el Hijo es por aquellas cosas que el Hijo voluntariamente hace en obediencia al Padre. Y ahí, hermanos, es donde terminan las similitudes entre Él y nosotros. Porque muchas cosas pasan porque Dios lo ha determinado que pasen como pueblo de Dios. Es decir, ¿por qué fuimos salvos? Porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué hemos sido perdonados? Porque Él
dio a su Hijo Jesucristo para que su sangre limpiara nuestros pecados. Muchas cosas que han pasado en nuestra vida son el resultado de lo que Dios ha preordenado para que nosotros lo vivamos, pero ahí, le decía, es donde termina la semejanza entre Jesucristo y nosotros. Porque en este párrafo que estamos leyendo nos damos cuenta que Jesús avanza de manera consciente y voluntaria a cumplir lo que Dios ha determinado. Ahora no solamente es un agente pasivo de la voluntad de Dios, sino que ahora es un agente activo de la voluntad de Dios. Es decir, ahora no solamente Jesús es el bebé que es llevado por sus padres a Egipto, no solamente es el pequeño que está cumpliendo de manera pasiva la voluntad de Dios. No, ahora no es ese pequeño que está cumpliendo de manera pasiva la voluntad de Dios, ahora es el hombre que busca de manera activa cumplir la voluntad de Dios. Y ahí, hermanos, Jesús y nosotros ya no nos parecemos. ¿De cuántos de nosotros, fuera de Cristo, Dios puede decir, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco? Quiero que notemos dos cosas que son importantes para entender cuál es la razón por la que el Padre abre el cielo, y la Biblia no nos dice con claridad, por lo menos podemos entender por el registro de Marcos y Lucas que Juan escuchó estas palabras, por lo que dice Mateo también. No sabemos si la multitud que estaba ahí reunida o las personas que estaban ahí reunidas lo escucharon, pero la Biblia sí afirma que Jesús y Juan escucharon estas palabras. ¿Qué es lo que hace que Dios, que el Padre, se exprese así del Hijo? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Vamos al Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos, número 40. Libro de los Salmos, número 40. Verso 6 al verso 8. Observe cuál es este salmo de David, que después lo encontramos replicado en Hebreos capítulo 10, versos 8 en adelante. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al verso 9. Bueno, al verso 10. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Gracias, tenemos ahí la lectura. Lo que en un momento David habló como profeta, ahora el escritor a los hebreos lo interpreta como algo que se cumplió perfectamente en la vida del Señor Jesucristo. El propósito de la encarnación de Jesucristo se resume perfectamente en lo que dice el verso 9 de Hebreos capítulo 10, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. He aquí, he venido para hacer tu voluntad. La voluntad del Señor se cumplió perfectamente, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios se cumplió perfectamente durante todo ese tiempo en el que Jesús dependió como un bebé de sus padres.
pero también lo vemos más adelante cumpliendo, no solamente cuando llega la edad de los 30 años, sino incluso lo vemos cumpliendo la voluntad del Señor cuando tiene apenas 12 años y cuando es encontrado en el templo siendo o escuchando la instrucción y preguntando a los maestros de la ley, y cuando los padres de Jesús, María y José, o José y María, lo llaman para llevarlo a casa, lo vemos sujetándose voluntariamente a Dios, reconociendo que estaba bajo la autoridad de sus padres. ¿Qué es lo que hace que Dios se sienta complacido? Por lo menos nos damos cuenta que en el texto del libro de los Salmos y que después se repite en la carta a los Hebreos, hay algo que no complace a Dios y es la adoración externa. Tanto en el Salmo como en Hebreos dice: holocausto y expiaciones no quisiste. Ahora, esos holocaustos y esas expiaciones, ¿no es cierto que Dios las había demandado y había dicho en la ley que deberían ofrecerlas? ¿Por qué es que entonces el salmista, hablando como profeta acerca de la venida de Jesús, dice: holocausto y expiaciones no quisiste? ¿No es Dios mismo quien las demandó? ¿No es Dios mismo quien las pidió? Y es que este texto nos enseña que Dios no se agrada en la adoración externa. Él no se agrada en el culto externo. Él no se agrada en la práctica externa de una religión seca o de una religión vacía. Es fácil dar un culto externo a Dios, hermanos. Es fácil ofrecer, es fácil tener ceremonias, es fácil hacer un culto externo y pensamos que Dios se complace del culto externo. Es fácil cantar a Dios, pero qué difícil es obedecer al Señor. Es fácil sujetar, hermanos, externamente nuestro cuerpo, pero nuestra alma o nuestra vida, nuestro espíritu, no sujetarlo a Dios. Tenemos aquí una observación la Escritura nos enseña algo que a veces no somos capaces de ver, y es que lo que realmente complace a Dios no es el culto externo, sino la obediencia interna, entender el propósito del por qué el Señor manda ciertas cosas o demanda algunas cosas de nosotros como iglesia. Hebreos 10:23 al 25. Quiero que piensen esto. La reunión congregacional es algo que la Escritura nos ordena, dice que nos debemos congregar. Ahora, es fácil hasta cierto punto cumplir con esta demanda, ¿no es cierto? Pero el propósito de la reunión congregacional va más allá del hecho de venir a la congregación. ¿Cuál es el fin? ¿Perdón? Aprender la palabra de Dios. Observen lo que dice el apóstol, el escritor a los Hebreos, verso 23: mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo promete. ¿Cuál es el fin de congregarnos? Mantener sin fluctuar nuestra esperanza. Es un hecho que cuando dejamos de congregarnos también comenzamos a perder la razón por la que debemos congregarnos y la razón por la que somos cristianos. En otras palabras, yo puedo venir a la reunión congregacional pero pasar por alto la razón por la que me congrego. Como aquellos que ofrecían sacrificios expiatorios y holocaustos y ofrendas mecidas, pero olvidaban la razón por la cual Dios las había demandado y cumplían con la parte externa sin entender el propósito de aquel requisito que Dios había demandado. Verso 24: considerémonos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras. Yo puedo venir a la congregación y sin embargo no considerar a mis demás hermanos para estimularlos a las buenas obras. Entonces cumplo con un culto externo, pero no estoy satisfaciendo al Señor. Dios no es el abuelo que se complace en ver su mesa llena.
Es decir, Dios no es el abuelo que invita a una fiesta y dice, qué bueno que vinieron todos. Aunque unos están con el celular, otros están en la televisión, otros están con la computadora, pero se siente satisfecho porque ve a toda la familia junta. Dios no es ese tipo, no es ese abuelo que se siente contento de ver a todos reunidos. Él se agrada en la obediencia. Dios no dice, la congregación, el local está lleno, qué bueno que todos vinieron. Porque podemos estar aquí sin un deseo de obedecer. Considerémonos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras. Ahí viene el propósito. No abandonen nuestra propia asamblea, no abandonen la propia congregación como algunos tienen por costumbre. Abandonar la congregación es fluctuar en la esperanza y es no cumplir con el llamado a estimularnos para la fe y las buenas obras. Jesús había entendido algo mucho más que el aspecto externo de las demandas de la ley. Cuando el Señor Jesucristo, regresando al texto de Mateo capítulo 3, vamos a ver la historia. Llega Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Quiero que tome en cuenta esto. Jesús está en Galilea, usted puede ubicarlo en la parte de atrás de sus Biblias, en el mapa que tienen, y usted puede ver la distancia que existe entre Galilea y donde estaba Juan el Bautista celebrando esos bautismos. Hay una distancia. Tomemos en cuenta esto. Primero, comienza Juan el Bautista con el ministerio de bautizar. Las noticias le llegan a Jesús de que Juan está bautizando en el Jordán, así que el Señor Jesús inicia un camino desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado. Solamente tomemos en cuenta estas cosas. Sin el afán de ser demasiado simplista en el entendimiento del texto, quiero que tome en cuenta la disposición que tiene Jesús de obedecer la voluntad del Padre. Muchos de nosotros estamos dispuestos a obedecer si la obediencia no nos cuesta. No sé si me está entendiendo. Estamos dispuestos a obedecer si la obediencia no nos cuesta. Por ejemplo, pensemos en la reunión congregacional. Y no es que no, solamente quiero usarlo como un ejemplo. Podemos pensar, bien, el Señor me llama a congregar, pero yo puedo pensar, este domingo el carro se me descompuso. Y pensar que tengo que pagar pasaje de mi esposa, pasaje de mis hijos, las dos combis, una de la casa al centro, la otra del centro a la congregación, otra vez será. Estamos dispuestos a obedecer lo que no nos cuesta. Jesús no dijo, bueno, esperaré a que probablemente Juan el Bautista venga caminando toda la ribera del Jordán, toda la orilla del Jordán, y algún día no muy lejano llegue cerca de Galilea y entonces será posible que yo sea bautizado. Porque ahora me costaría mucho viajar de Galilea hasta el Jordán. Ahora, tomemos en cuenta esto. Primero, Jesús tiene que realizar un viaje para cumplir con la voluntad del Señor, pero en segundo lugar, en el verso 14, cuando Jesús llega y se presenta delante de Juan, mire las palabras de Juan. Juan trataba de impedírselo. ¿Qué trataba de impedirle? El ser bautizado. ¿Por qué Juan trataba de impedir que Jesús se bautizara? Dos cosas. Primero, ¿qué tipo de bautismo estaba celebrando Juan el Bautista? El bautismo de arrepentimiento. Ahora, piense en esto. Había algo por lo menos entendemos que Juan sabía sobre la vida de Jesús. ¿Cree usted que cuando Juan ve a Jesús, él sabe que Jesús no tiene nada de qué arrepentirse?
Así que probablemente Juan pregunta, más bien pregunta, ¿por qué vienes a mí para ser bautizado? ¿De qué tienes tú que arrepentirte? Tomemos en cuenta que cuando llegaron los fariseos y los saduceos, Juan el Bautista les impedía el bautismo no porque pensaba, ustedes fariseos son las personas más justas y santas, ¿por qué vienen para ser bautizados? Sino más bien les impedía el bautismo por lo hipócrita que eran. Pero en el caso de Jesús, él se niega a bautizar a Jesús porque él sabe que Jesús no tiene nada de qué arrepentirse. En segundo lugar, lo considera mucho más grande que él. Por ejemplo, en el verso 11 del capítulo 3, Juan dice estas palabras: yo ciertamente les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, observe cómo se refiere Juan acerca de Jesús, es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. De repente el que es mayor que él se acerca a él para que él lo bautice. Y Juan razona: tú eres mayor que yo y el bautismo que tú das es mayor que el mío. Yo no entiendo por qué tú vienes a mí para ser bautizado. En una ocasión Juan había dicho: yo no soy digno de desatar las correas o de ponerme sus sandalias, porque él es más grande que yo. No, hermanos, no en estatura, él está hablando de la dignidad. No está diciendo sus sandalias no me van a quedar porque él es muy grande. Él está hablando de la dignidad de Jesús frente a Juan. Yo quiero que note esto. Cuando Juan le predica al pueblo, él los llama al arrepentimiento, porque comparado Juan con el pueblo, Juan es un hombre justo y santo. Pero cuando Jesús viene a Juan, ahora Juan delante de Jesús ya no es tan justo y santo. Ahora, permítame explicarle, no estoy diciendo que Juan haya sido un hipócrita, pero a la luz de la perfección de Jesucristo, el más santo de los santos se queda corto. ¿Sí? Juan se siente con la confianza de llamar al arrepentimiento al pueblo y a las personas que lo están escuchando, porque él ha vivido una vida justa y ha vivido una vida santa. Pero cuando viene el santo de santos, incluso Juan se siente pequeño e indigno ante aquel que no ha cometido ni un solo pecado. Podemos entender que Juan el Bautista no ha cometido pecados groseros, no ha cometido pecados visiblemente perversos o malvados, no es un asesino, no es un violador, no es un borracho, pero aún él ha tenido una naturaleza que en algún momento le ha llevado a cometer algún pecado. Pero el que está frente a él es santo en todos sus caminos. De ahí el sentimiento de indignidad, de ahí la sensación de indignidad de cumplir con este requisito. Ahora, quiero que usted note lo que hace Jesús, verso 15. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Así que Juan el Bautista le dice a Jesús: Jesús, tú eres demasiado santo como para recibir el bautismo que yo estoy ofreciendo o que yo estoy dando a los pecadores. Además, tú eres más grande que yo. Además, tú tienes un bautismo que yo deseo tener. Es más, bautízame tú a mí y no esperes que yo te bautice. Ahora, hermanos, siendo sinceros, ¿quiénes de nosotros no caemos ante las adulaciones? De repente hay gente que se acerca, que se puede acercar en una ocasión. Lo he compartido varias veces con la iglesia a través de la predicación. En una ocasión recuerdo que estábamos en un convivio, en una iglesia. Estábamos, el pastor de la iglesia, estaba mi esposa, estaba yo y había más hermanos. Y unas hermanas que estaban platicando hablaban acerca de la oración y de todo eso hablaban de la oración. Y entonces una hermana decía: qué bueno que los pastores oran por nosotros, porque como son más santos, Dios los escucha más rápido que a nosotros. Yo le hubiera dicho a esas hermanas: claro, hermanas, denme todas sus peticiones.
¿Cuántas veces caemos en la adulación? Puede haber gente que se nos acerque y nos dice, no, pues sí, a ti te va bien porque pues yo veo que te esfuerzas mucho, que eres un buen creyente, que haces esto, que haces lo otro. Sin embargo, Jesús sabe que en las palabras de Juan no está la justicia. Él no dice, sí es cierto, Juan, no lo había yo pensado de esa manera, no había visto que en realidad tienes tú más necesidad de yo que la que yo tengo de ti. No menospreció el valor de aquello que Juan estaba ofreciendo. Y en el verso 15, el Señor Jesucristo le dice a Juan, deja ahora. ¿Por qué? En otras palabras, Juan, cállate, Juan, guarda silencio, Juan, no sigas insistiendo, no sigas argumentando. Y el Señor le dice a Juan, porque así te conviene a ti y me conviene a mí que cumplamos con toda justicia. Ahora, ¿qué significa cumplir con toda justicia? Vamos a ayudarnos de la palabra del Señor para poder entender lo que Jesús le está diciendo. Deuteronomio capítulo 6, versos 24 y 25. Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 24 y 25. Gracias, hermano. Y tendremos justicia, dice también una traducción, entonces se nos contará como justicia. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Poner por obra. Así es. Al inicio del verso 24 dice, y el Señor nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, temiendo al Señor nuestro Dios, para que nos fuera bien y nos conserváramos vivos como ven en este día. Entonces se nos contará como justicia. Y luego dice, cuando procuremos cumplir todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, observe, tal y como Él nos lo ordenó. ¿Qué es la justicia? En una sola palabra, obediencia. ¿Qué es justicia? Obediencia. ¿Quién es una persona justa o un hombre justo? El que obedece. Nosotros a veces pensamos en demandas del Señor que las queremos manipular. O a veces las personas preguntan, ¿y de veras será importante hacer esto que dice la Biblia? ¿De veras será importante obedecer esto o hacer aquello? Hay quizá mandamientos en la palabra de Dios que consideramos tan insignificantes que nosotros los pasamos por alto o ni siquiera los conocemos. La razón por la que el Padre se expresa acerca de Jesús, este es el Hijo amado en quien yo me complazco, es porque Él estaba dispuesto a obedecer incluso un mandamiento que para Juan era absurdo en la vida de Jesús. Era absurdo porque Juan consideraba a Jesús un hombre perfectamente santo y desde luego que lo era, desde luego que lo fue. Un hombre que no había cometido ningún pecado. Y Juan consideraba que someterlo a un bautismo para pecadores, un bautismo para arrepentimiento, era algo que él no necesitaba. Pero Jesús sabía que él, como hijo del Padre, tenía que obedecer al Padre incluso en los mandamientos que para otros parecían insignificantes, sin valor, sin importancia. Y ahí la diferencia entre Jesús y nosotros. Ahí la diferencia entre Jesús y cada uno de nosotros. Porque nosotros consideramos que algunas cosas son importantes en la Biblia si nos convienen, otras las pasamos por alto si demandan algún esfuerzo de nosotros, otras simplemente ni las tomamos en cuenta porque pensamos, esto es tan anticuado que yo vivo en una cultura realmente distinta a la de aquel tiempo, así que ¿para qué hacer un esfuerzo para entender esos mandamientos si yo ya no vivo en el mismo contexto de cultura que vivía esa gente? Por ejemplo, ¿ha leído usted el mandamiento en el libro de Deuteronomio que dice, no cocinarás al cabrito en su leche?
¿Quiénes de ustedes lo han leído? Ahora, ¿realmente hacemos un esfuerzo por entender cómo eso afecta a nuestras vidas hoy? No lo hacemos. Porque ni tenemos cabritos. Es decir, ¿qué importa si está ahí o no? ¿No es cierto? ¿Qué importa? Porque pensamos que hay mandamientos que a nosotros simplemente no nos afectan. No estoy diciendo que ese mandamiento debe ser obedecido al pie de la letra. Me estoy refiriendo al arduo intento de entender cómo ese mandamiento que dirigió al pueblo de Israel, a la iglesia en el antiguo pacto, puede seguir dirigiendo mi vida ahora en el nuevo pacto. A eso me refiero. Obedecemos los mandamientos que no son claros. Y a veces los que no son claros, ni siquiera los queremos obedecer porque no son muy claros. Y entonces decimos, no, debe tener otro significado. ¿No es cierto? Debe significar otra cosa, es demasiado claro, debe significar otra cosa. Así que mejor voy a tratar de ver cuál es su verdadero significado. Cuando el Señor Jesús se acerca a Juan, Él sabe que esto es algo que Él debe hacer en sus palabras, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Juan, es necesario que obedezcamos incluso en este mandato que para ti parece insignificante o de poca importancia. Entonces Juan lo dejó. Entendió que por encima de su opinión estaba la sujeción a la palabra de Dios. Hay una cita que quiero compartir con ustedes, hermanos, del doctor Alfred Edersheim, acerca de la obediencia del Señor Jesucristo. Primero, hablando sobre el bautismo de Juan, Alfred Edersheim escribe lo siguiente: en cuanto se aplicaba a hombres pecadores, por necesidad era un bautismo de arrepentimiento, pero no cuando se aplica a Jesús, porque Jesús no tenía pecado. Hay otra razón por la que Jesús es bautizado y no porque Él tenga que ser purificado de sus pecados. Más adelante le voy a explicar. Pero más adelante Alfred Edersheim, con respecto a la obediencia de Jesús, explica o escribe lo siguiente: Él no tenía motivo ulterior de ninguna clase. Era un acto de simple y sumisa obediencia por parte del perfecto. Una obediencia sumisa no tiene motivo alguno en sí, no hace preguntas ni inquiere razones, no lleva propósito alguno ulterior. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros queremos obedecer solamente lo que entendemos? Y la verdad es que cuando lo llegamos a entender ya no lo queremos obedecer. ¿No es cierto? A ver, sí, me pides que haga esto, pero a ver, explícame por qué quieres que haga esto. Y si nos dicen, bueno, hazlo y después lo vas a entender. No, primero explícame. Y una vez que te lo han explicado, entonces dices, pues la verdad no lo quiero obedecer. Pero en el caso de Jesús, la razón por la que, desde luego, él entiende cuál es el propósito de esta demanda de ser bautizado, pero no solamente es su entendimiento de un mandato que Dios demanda sobre él, sino es su deseo de obedecer con una sumisión perfecta a aquel que demanda un acto en la vida de Jesús. Tengamos en cuenta esto: si Jesús es incapaz de obedecer un mandato tan insignificante, va a ser incapaz de obedecer un mandato grande. En otras palabras, si nosotros somos incapaces de obedecer mandatos tan pequeños, los mayores, no los vamos a obedecer. Si un hijo es incapaz de obedecer un mandato como voy a llegar tarde a casa, acuéstate a las 9 de la noche, un mandato tan insignificante como ese, va a ser incapaz de obedecer un mandato como no te cases con alguien que no es creyente o que no conozca su fe. ¿No es cierto?
Si somos incapaces de obedecer mandatos tan pequeños, vamos a ser incapaces de obedecer mandamientos mucho más grandes. Jesús demuestra su completa obediencia, incluso en mandamientos que para otros no tienen sentido. Quizá que pudieran servir incluso para atacar al mismo Jesús. Si este es el Salvador del mundo, entonces ¿por qué se bautizó con el bautismo de Juan? Podría ser incluso algo que operaría en su contra. Pero la intención de Jesús es obedecer al Padre aún en los más mínimos detalles que el Padre requiere de su vida. En el libro de Levítico, hermanos, se nos enseña que cuando un sacerdote entraba en el ejercicio del sacerdocio, Levítico capítulo 3, si no me equivoco, cuando Dios le dice a Moisés que ha de consagrar a Aarón y a sus hijos, a los levitas, para el sacerdocio, hay algo que tienen que hacer, ser purificados con la sangre del sacrificio y con el agua, es cierto, con el agua de la purificación. Así que es muy probable que lo que tenemos aquí no es un bautismo de arrepentimiento, sino una consagración de sacerdocio. Jesús lo entiende, Juan no lo puede percibir, pero Jesús lo entiende perfectamente. Él va a iniciar su ministerio como alguien que está bajo la autoridad del Padre. Ahora, en el verso 17 tenemos esta expresión, he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Solamente para reiterarlo, regresemos a Hebreos capítulo 10, verso 8 y Salmo número 40. Verso 8. Salmo número 40, verso 8. ¿Alguien puede hacer la lectura, por favor? ¿Cómo puede un hombre hacer la voluntad de Dios? Exactamente. Tu ley está en medio de mí. ¿Por qué es que Jesús podía hacer la voluntad del Señor? Porque Él conocía toda su palabra. ¿Se dan cuenta que la dificultad por obedecer a Dios no radica en que lo que Dios demanda de nosotros sea difícil, sino en que nosotros somos ignorantes de lo que Dios pide de nosotros? El hacer tu voluntad me agrada, dice el verso 8. Tu ley está en medio de mi corazón o en medio de mis entrañas. El escritor a los Hebreos dice que gracias a esta obediencia perfecta nosotros somos amados por el Padre, porque somos unidos a Cristo. Y la obediencia perfecta de Cristo es nuestra obediencia. ¿Significa esto que usted y yo ya no tenemos la obligación de obedecer a Dios? No. Significa que la misma motivación que tuvo el Hijo de agradar al Padre debe ser nuestra misma motivación. Nosotros somos más lentos para el aprendizaje, somos más torpes para aprender, pero gracias a la obra redentora de Jesucristo, ahora podemos ser amados, como dice Efesios capítulo 1, que somos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. La única manera en que tú y yo podamos complacer al Padre es si estamos en Cristo, porque Cristo es el amado. No, ni tú ni yo somos los amados. En uno de los discipulados veíamos que la única razón por la que el Señor puede amar a una persona como yo es porque me ha unido a Jesucristo, pero fuera de Jesucristo yo no soy amado. Yo no puedo ser amado. Ni usted, ni yo, ni mis hijos, ni nadie puede ser amado fuera de Jesucristo, ninguno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo amo a mis hijos, pero si mis hijos están fuera de Cristo, Dios no los ama a ellos. Esa es una verdad. Si mis hijos no están en Cristo, Dios no los ama a ellos. La única forma en que Dios puede amarme a mí y a mis hijos es que mis hijos y yo estemos unidos a Cristo por la fe en Él. El Padre dijo,
este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. No dijo, esa es la nación que yo amo y la nación que me complace. Él no dijo ni siquiera Juan el Bautista es el Hijo que yo amo y que me complace. Él dijo, Jesús es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Y vemos la total complacencia que el Padre tenía en el Hijo, que la Escritura nos dice que el Espíritu descendió sobre el Hijo en forma de paloma. No había ninguna razón por la que el Padre no morara en el Hijo, porque en el Hijo no existía ningún pecado. Hay muchas razones por las que Dios no puede habitar en medio de nosotros, en medio de la humanidad, y la razón es el pecado. Muchos pecados, muchas desobediencias impiden que Dios pueda tener una relación total y perfecta con el hombre. La única manera en que Dios habite en medio de nosotros es a través de Jesucristo, porque Él es el Hijo completamente obediente del Padre. Y ese debe ser nuestro anhelo. El hacer tu voluntad, dice David, hablando como profeta acerca de Jesucristo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está dentro de mí. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros como creyentes. La única manera en que podamos hacer la voluntad de Dios es que la palabra de Dios esté en medio de nosotros. Hermanos, piense usted en esto. ¿Cómo podemos hacer que Dios se complazca en nosotros? 1, estando en Cristo. No hay otra manera. 2, siendo obediente a sus palabras. Yo no puedo estar en Cristo y al mismo tiempo no obedecer la palabra de Dios. Eso es imposible. Es algo que va en contra de la naturaleza de la salvación. No puedes estar en Cristo y al mismo tiempo estar desobedeciendo la palabra de Dios. Nuestra obediencia no es perfecta, pero nuestra obediencia debe estar en crecimiento. Nuestra obediencia no es perfecta, pero siempre se está desarrollando hacia la perfección. Cada día somos conscientes de nuestros pecados y cada día nos arrepentimos de ellos y luchamos por obedecer de manera clara y de manera perfecta la voluntad que nos ha sido revelada. Y mientras más conocemos la palabra de Dios, más dispuestos estamos a obedecerlo y a sujetarnos a la autoridad de la palabra de Dios. Una iglesia que no conoce la palabra de Dios es una iglesia que está fuera de Cristo, porque ¿cómo puede estar en Cristo si no conoce la palabra de Dios? Una persona que dice que es creyente pero no conoce la palabra de Dios está fuera de Cristo. Por lo tanto, no puede complacer a Dios. No puede agradar a Dios porque Dios se agrada en la obediencia. Dios se agrada en la obediencia. Mis amados hermanos, los exhorto a que todos juntos, en nuestra unión con Cristo, luchemos por conocer mejor la palabra de Dios y perfeccionar nuestra obediencia. Perfeccionar nuestra obediencia. ¿Alguien me puede decir de qué manera crecer en la palabra de Dios? Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Leyéndola. ¿De qué otra forma? No hay. Leyéndola, aprendiéndola, memorizándola. Para practicarla, para obedecer. Así es. Por la gracia de Cristo, nosotros podemos agradar al Padre si estamos en Cristo. Pero eso no nos excluye de la necesidad de la obediencia. No existe ningún mandato en la palabra de Dios, por muy pequeño que sea, que nosotros podamos desobedecer y aún así estar agradando a Dios. Hay mandatos, desde luego, que no tienen la misma importancia que otros, pero eso no significa que los podemos pasar por alto. Porque Jesús nos enseña que Él fue obediente de manera activa. Él buscó la obediencia. Él se encaminó hacia la obediencia. Él fue hacia el lugar donde tenía que cumplir la justicia, lo que Dios le había demandado. Eso implica que la obediencia requiere disposición y esfuerzo de cada uno de nosotros. Nunca vamos a obedecer de manera pasiva. Nunca. La obediencia requiere que seamos activos, que hagamos, que busquemos, que pensemos, que leamos. La Biblia dice esto, bien, ahora ¿de qué manera cumplo con lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo lo pongo en práctica? Requiere que estemos dispuestos a obedecer aquello que se nos demanda, aquello que se nos pide.
Jesús sabía que era una necesidad bautizarse, pero él no pensó o no dijo, manden a llamar a Juan y que venga a bautizarme aquí. Él fue y cumplió con toda justicia. ¿Saben, mis hermanos? Lo veo en mi propia vida, en la manera en que he ido creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo veo en la iglesia en general. Que somos muy dados a decir que amamos a Dios, pero no nos gusta obedecer. Por ejemplo, el próximo miércoles, ¿qué día es? 10 de mayo. ¿Qué se celebra en México? El Día de la Madre. No pienso solamente en nuestra iglesia local, porque hay hermanos que no vinieron y hasta ahorita no sé la razón por la que no hayan venido, pero no estoy hablando de nosotros, sino de la iglesia en general. ¿Cuántos hijos podrán decir, voy a llevar hoy a mi mamá a comer o la voy a llevar a pasear? No me va a dar tiempo ir a la congregación, pero la voy a llevar a pasear. Observe. Muestran que aman a sus padres o que aman a su mamá. Está bien, debemos mostrar amor a nuestros padres, no solamente un día, sino siempre. Pero, ¿por qué no lo hacen el 10 de mayo? Es que trabajo y si no voy, me descuentan. Es que tengo un compromiso con mis hijos en la escuela. Es decir, digo que amo a Dios, pero en realidad amo más a mi mamá que a Dios, porque estoy dispuesto a sacrificar la reunión congregacional por mi mamá, pero en realidad no la amo tanto porque yo no puedo sacrificar el día de trabajo por ella. Somos llamados a cumplir con toda justicia. Y desde luego la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, pero nunca por encima de Dios. Nunca por encima de Dios. Una de las crisis de la iglesia actual es precisamente esto, que estamos conformados con una religión externa. Nos gusta cantar, nos gusta aplaudir, nos gusta levantar las manos. Le repito, hablo de la iglesia en general, pero no nos gusta obedecer. No nos gusta hacerlo. Que Dios nos dé la fuerza para realmente vivir como Jesús vivió, cumpliendo toda justicia. Incline su rostro y vamos a